para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde. Damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. En esta ocasión, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, hará un análisis del capítulo 6 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, y responderá cómo fue que creó Dios al hombre, si el hombre fue creado recto y perfecto, sin deseo de hacer el mal, cómo llegó a caer. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres, 1689, capítulo 6, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Párrafo primero. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Aquí regresamos al huerto de Edén. ¿Cómo creó Dios al hombre? Creó recto y perfecto. Dios no hizo las cosas mal, Dios no situó al hombre como para que fallara, pero sí le dio una ley justa. De todo árbol comerás, pero de uno no comerás. Dice la confesión que hubiera sido para vida si la hubiera guardado. A esto le podemos llamar un pacto de obras. Haz esto y vivirás. Tiene el propósito de regular la vida humana bajo su Dios. El hombre tiene que vivir por fe en lo que dice Dios. ¿Por qué tiene que confiar en lo que Dios dice sobre este árbol? Porque Dios lo dice y el hombre tiene que confiar en Dios. El ser humano en este momento no conoce la muerte, no sabe qué es, ¿sí? Pero por supuesto sabe que no es algo bueno. Y el mandato de evitar este árbol de la ciencia del bien y del mal, ubicado en todo el centro del huerto, ¿a qué debe llevar al hombre? Lo debe llevar al otro árbol, ¿verdad? Al árbol de la vida. Si el hombre fue creado recto y perfecto, sin deseo de hacer el mal, ¿cómo llegó a caer? Satanás usó la sutileza de la serpiente para engañar. Subyugó a Eva, es lo que dice la confesión. El original dice la sedujo, y quizás los traductores querían evitar connotaciones sexuales y por eso no usaron la traducción sedujo a Eva. Pero la idea es una de engaño. Satanás sedujo o engañó a Eva y así pudo persuadir a Adán. Lo que vemos en Génesis es que la serpiente engañó a Eva y entendemos del apóstol Pablo que Adán, como dice la confesión, sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió. Adán vio que Eva había cruzado la línea. Piénsalo, la Biblia nunca dice que caímos en Eva. Adán no se quiso quedar sin la compañera que Dios le había dado. Tomó en ese momento la decisión de pecar en vez de esperar en Dios. Si Dios es capaz de redimir todo un pueblo, ¿no pudo haber redimido una mujer? Adán se hizo culpable como cabeza y representante de toda la raza humana de transgredir la ley de Dios. No guardó el mandato, sino que lo quebrantó y ganó por consecuencia muerte, no solo para sí, sino que también para todo ser humano, como explica después la confesión. ¿Será que Dios no supo que esto resultaría? ¿Será que esto se halló de un modo en el decreto de Dios? Que Dios lo decretó, lo afirma la confesión al decir lo cual agradó a Dios permitir.
Estas son tremendas palabras. Toda la miseria del mundo se debe a esto, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Cómo se glorifica a Dios en la caída del ser humano? Dios se glorifica en un segundo Adán, quien representa a su pueblo, y por ellos da su vida, tomando la muerte que ellos han merecido, y logrando un nuevo pacto de gracia, cuyos términos no son haz esto y vivirás, sino que ahora son vive y haz esto. Una de las explicaciones profundas que nos da la teología del pacto de obras es de indicarnos por qué todas las demás religiones exigen que el ser humano haga algo para vivir. Es el sentido remanente de este pacto que condena, que siguen tratando de cumplir sin poderlo hacer. Por eso se demuestran ser falsas religiones. Ese pacto de obras es anulado por Cristo cuando Él muere. Y ninguno que está por fe unido a Cristo está bajo la condenación del antiguo pacto de obras. El pacto de gracia es el cual nos da vida por los méritos de Cristo y no exige que cumplamos para obtener vida, sino que teniendo vida vivamos a la luz de lo que en Cristo hemos gratuitamente obtenido. ¿Esto a quién glorifica? A Dios, que por su gracia justifica a los pecadores. Sin tener Dios la culpa por este pecado, Él toma sobre sí esa culpa para sufrir por ellos y obtener la vida que no han merecido. Dios en Cristo se humilló para rescatar a un pueblo, y lo hizo desde la fundación del mundo. Propuso y declaró que Él mismo quería humillarse para dar vida a sus criaturas. Esto es lo que afirma la confesión. El segundo párrafo del 6º capítulo de la confesión dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Aquí la confesión abre el tema de la imputación de la pecaminosidad. ¿Caímos nosotros en nuestros primeros padres? Sí. En la teología esto se llama el pecado original. Este pecado original de la caída es ahora parte de todos nosotros. Nacemos pecadores por esto. ¿Será justo que Dios nos trate así? Cuando la Biblia habla de nuestros padres, nos manda a honrarles en el 5º mandamiento. ¿Por qué? Porque esto es debido, es moral, es bueno, es como deben ser las cosas. ¿Será que no hay que honrar a nuestros abuelos? No, pues también hay que honrarlos. Aplica a ellos. ¿Qué decimos de nuestros antepasados? Nos debe pesar si fueron criminales y no los podemos honrar completamente. ¿Por qué? Porque es natural y es debido honrar a los que nos preceden, reconociendo que de ellos nos derivamos. Hay entonces una jerarquía, se puede decir, que debemos respetar en cuanto a nuestra familia y antepasados. Adán y Eva son los primeros padres. Fueron los mejores seres humanos, nuevos, santos, completos. Fueron los que más merecen de cada uno de nosotros honor, ya que son los padres de todo mundo. Fueron los que Dios puso para representarnos. O sea, Dios puso a los más debidos, los más merecidos, los más cualificados y más listos para la prueba. Y la fallaron. Honremos esto. Honremos lo que podamos de nuestros primeros padres, no pensando que a nosotros nos hubiese ido mejor. Y digamos que Dios hizo lo justo. Así también, en este párrafo, hablamos de la depravación total. Totalmente, dice, corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. El calvinismo de la confesión se muestra de nuevo aquí. Todos los cristianos afirman el pecado original, no todos afirman la depravación total.
La palabra corrompidos en el original es defiled, que quiere decir contaminados. El tema de qué exactamente es la depravación total, no sé si es siempre manejada en la forma clara, hasta en círculos reformados que a veces que siempre manejan el tema. Unos parecen creer que el ser humano se ha vuelto un mal positivo, o sea, que lo que era luz ahora es tinieblas, lo que era una cosa ahora es otra cosa. Yo creo que esto resulta cuando no pensamos con cuidado sobre el bien y el mal. El bien es algo que existe, y el mal es cuando esta perfección de lo que es disminuida. El mal no es una transmutación total, es una disminución de algo bueno. Nada puede ser disminuido por completo, sin dejar de existir. Entonces no estamos hablando, cuando decimos depravación total, de un quitar completo de todo lo bueno, porque el existir es un bien, el sentir es un bien, y no estamos hablando de que el ser humano deja de existir, o que es reemplazado por un anti-ser humano. ¿Qué entonces es la depravación total? Yo creo que la definición la hallamos en Romanos 3:11, donde dice que no hay quien busque a Dios. ¿Cómo están contaminadas todas las facultades y partes de nuestra alma y cuerpo, como dice la confesión? En esto, en que no se emplean en buscar a Dios, se emplean en otras cosas. Esto es depravación total, que ninguno en ningún momento sinceramente busca a su Creador. En otras palabras, es una inhabilidad moral, no deseamos a Dios. Yo digo esto también para contradecir lo que a veces se enseña, que el problema es principalmente mental, que ya no podemos pensar bien y por eso estamos depravados. Dudo que esta realmente sea la raíz del problema. El problema se radica en el corazón, es un problema del corazón, o sea, un problema moral. No deseamos a Dios. Por esto no usamos nuestras facultades para buscarlo, y estas están contaminadas en todas sus actividades. El tercer párrafo del 6º capítulo de la confesión dice: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libre. Si el segundo párrafo habló de lo que sucedió, este párrafo aclara a quién le sucedió. A nuestros primeros padres cayeron bajo la culpa de haber transgredido, y a nosotros por imputación de la culpa. Por eso hablamos de un pacto, es decir, que existe algún punto de referencia legal bajo el cual estas realidades se pueden describir. Y se habla de la naturaleza corrompida, ya no es justa y recta, y ninguno nacemos justos o rectos. Nacemos ya condenados y muertos. Cuidado, en cualquier ámbito de la vida, cuando el argumento supone que el ser humano es básicamente bueno. Esto lo negamos en la confesión, porque no lo enseña en ningún lado la Biblia. La confesión detalla varias descripciones tomadas de la Biblia que corroboran esta conclusión sobre la pecaminosidad natural del ser humano. Dice, por ejemplo, que somos concebidos en pecado, es decir, desde un principio somos pecadores. Eso no está diciendo que es pecado concebir. Sí dice que es una criatura pecadora la que se concibe. Nadie tiene que darle a los niños clases, por ejemplo, de cómo hacerle para comenzar a pecar. No hay que educar para ser un pecador. Piénsalo, nacemos sabiendo mentir antes de que podemos hablar. También dice que somos por naturaleza hijos de ira. Esa es una descripción tomada de una expresión hebrea. En hebreo se usaba esa expresión, hijos de ira, hijos de Belial. Y así decían. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Es decir,
Somos los que la merecen, los que merecen esa ira. Heredamos la ira, somos de la familia bajo ira. Y así vivimos la vida como lo que somos, hijos de ira. También dice que somos siervos del pecado. Estamos en servicio, o se podría decir en esclavitud. Hacemos lo que no queremos. Lo hacemos sin querer queriendo, porque queremos el pecado que cometemos, aunque sabemos que nos hace un daño. Sentimos que estamos condenados a servir al pecado y que no tenemos salida. También dice que somos sujetos a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios amenazó ese tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal con muerte. Y sabemos que no hay quien se escapa jamás de la muerte, que indica que ninguno puede ser justo, ya que Dios no condena injustamente. Y sabemos que por más pensamiento, tranquilidad, filosofía que tenga alguien, la muerte sigue siendo un mal. También habla la confesión de todas las demás desgracias y describe 3 áreas. Desgracias espirituales, porque estamos apartados de Dios y sin esperanza. Desgracias temporales. Esos son los males de la vida, las matanzas, las enfermedades, las catástrofes. Y también desgracias eternas. El castigo eterno es la muerte eterna, es el infierno. Estas son las malas nuevas que preceden las buenas nuevas. Las buenas nuevas ahí al final lo menciona la confesión. A no ser que el Señor Jesús nos libere, no existe otra esperanza después de la caída. Buscar otra esperanza afuera de Cristo es regresar al pacto de obras. Ese es el pacto de la condena. Necesitas morir a ese pacto con Cristo. Toda la Biblia concuerda en excluir toda posibilidad o esperanza de salvación al ser humano aparte de la obra de Cristo Jesús, el único Salvador. Cuando crees en Cristo, te unes a Él por fe y te unes a su muerte, muriendo al pacto de obras que te condenaba. También te unes a su resurrección y obtienes vida junto con Él. Cristo se ha vuelto para nosotros en el árbol de la muerte, el fruto de la vida, del cual no comieron nuestros primeros padres en Edén, pero que Cristo vino a ofrecer a todos. El 4º párrafo del 6º capítulo de la confesión dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. La confesión aquí está buscando localizar el origen del mal en la vida humana. ¿Será que nos hacemos pecadores pecando? No, dice la confesión, pecamos porque ya somos pecadores. Es anterior nuestra corrupción original. Lo tiene que ser para que podamos ser salvos. Esa culpa original en Adán, el primer e histórico Adán, hace posible un segundo Adán, segundo, histórico y triunfante. Hay quienes hoy desean negar la naturaleza histórica de Génesis. Dicen que es una mitología o que los primeros capítulos son una mitología, pero que esos eventos realmente así no sucedieron. Pero debemos pensar esto: si Adán no cayó en el huerto en verdad, un día verdadero en la historia, no podemos ser salvos según lo enseña la Biblia. Sin el acto del primer Adán, sin entender eso bien, no tiene sentido el del segundo Adán. Por consecuencia de la caída, estamos completamente indispuestos, que es decir, que no queremos. Estamos completamente incapacitados, es decir, que no podemos. Y esto resulta del primero, ¿verdad? No podemos porque no queremos. Y sigue la confesión expandiendo esto, diciendo: opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Nunca haces un bien. Siempre lo haces con mal. Nunca naturalmente haces algo para Dios. No buscas a Dios.
Pecas porque eres un pecador. Nace de tu alma pecar. Estás indispuesto e incapacitado al bien. Y por esto eres culpable y sigues ganando más y más culpa. Este es el estado natural de todo ser humano. El quinto párrafo del sexto capítulo de la confesión dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Aquí la confesión afirma que ninguno es librado completamente en esta vida del pecado. Lo contrario se llama perfeccionismo, que podemos llegar a ser perfectos, nunca pecando. Los que afirman esto suelen tener que redefinir el pecado y hacerlo menos grave de lo que realmente es. La Biblia enseña que los creyentes debemos luchar con el pecado remanente. La Biblia enseña que podemos tener victoria sobre nuestros pecados. La Biblia también enseña que podemos crecer en esta victoria y hacer morir más y más nuestra pecaminosidad. La Biblia enseña que tenemos esto porque Cristo poderosamente obra en nosotros, siendo regenerados. Pero esta regeneración no es una regeneración completa en el sentido que la corrupción de nuestra naturaleza se va, permanece toda esta vida. Esto quiere decir que hay que luchar contra el pecado en nuestras vidas. Tenemos que vivir con esta conciencia. Siempre voy a luchar con el pecado mientras yo esté en esta vida, en este cuerpo mortal. Hay que aprender toda la vida a arrepentir mejor el pecado. Nunca dejamos de necesitar la ayuda poderosa de Cristo en contra del pecado en nosotros. Esperamos la salvación, la esperamos, porque esperamos ser libres de la corrupción que permanece. Esperamos ser libres del pecado remanente. Esperamos dejar de pecar completamente en un momento futuro. Y esperamos la transformación de ver a Cristo y ser glorificados. Aquí la confesión también afirma que es culpable tener una naturaleza corrupta y tener los primeros impulsos al pecado. Es en el deseo de tu corazón que radica la depravación total. En la guerra contra el pecado de toda tu vida, busca desear como Dios quiere que desees y lo que Dios quiere que desees. Y busca mortificar el deseo que desagrada a Dios. Así lucharás en el nivel más fundamental. Saber que no vamos a ser perfectos en la vida cristiana nos puede animar. En el primer lugar, vamos a caer en los mismos pecados toda la vida. Después de todos, no existen realmente pecados nuevos. Sabiendo eso, puedes tomar ánimo a veces cuando caes. También podemos, en el segundo lugar, aprender a seguir luchando, porque sabemos que no vamos a ser perfectos en la vida. En el tercer lugar, podemos aprender a mortificar en general el pecado. O sea, no el pecado particular, pero el pecado en general, buscando el cambio de corazón, el cambio de deseos malvados por deseos benignos. Y en el cuarto lugar, los que están en Cristo ya no son condenados por sus pecados. Podemos recordar eso. Ahora, los que están en Cristo quieren vivir en la libertad de Cristo y buscan ser libres de la servidumbre del pecado. Y ahora que están en Cristo, pueden vivir más y más a la luz de esa libertad completa que ha de ser revelada cuando Él nos transforme. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia.